Esta noche comenzamos con algo un poco más ardiente, y por ardiente me refiero a absolutamente horripilante. Vamos a sumergirnos en lo que realmente era la intimidad durante la era Tudor. Olvídate del romance apasionado que Hollywood te vendió. La verdad es que probablemente no sobrevivirías ni una sola noche en un dormitorio de la Inglaterra Tudor. Así que antes de ponerte cómodo, tómate un momento para darle like al video y suscribirte, pero solo si genuinamente disfrutas lo que hago aquí. Y cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo esto y qué hora es para ti. Siempre es fascinante ver quién se une desde distintas partes del mundo. Ahora baja las luces, quizá enciende una vela para lograr esa auténtica atmósfera Tudor. Y vamos a deslizarnos juntos en el viaje de esta noche. Felicitaciones, acabas de casarte en la Inglaterra Tudor. Ya sea que seas parte de la realeza en un palacio o un campesino en una choza de una sola habitación, tu noche de bodas está a punto de comenzar. Y va a ser una pesadilla. Empecemos desde lo más alto. Eres una novia real casada con el propio Enrique VII. La ceremonia ha terminado, el banquete se ha acabado y ahora viene la ceremonia del lecho nupcial. Tu momento más íntimo se convierte en un espectáculo público. Los cortesanos te escoltan hasta la alcoba, te desvisten haciendo bromas groseras y literalmente te meten en la cama, mientras Enrique es traído por su propio grupo de nobles. El obispo bendice tu unión nuevamente, en tu camisón de noche, con 50 personas mirando. Pero espera, se pone peor. Una vez consumado el acto, esos mismos cortesanos inspeccionan las sábanas buscando sangre. Sangre virginal, porque aparentemente tu himen es un asunto de seguridad nacional. ¿No hay sangre? Entonces hay motivos para anular el matrimonio. Acusaciones de brujería o simplemente que te marquen como una ramera. Antes de llevar 12 horas casada, ahora descendamos en la escala social. Eres la hija de un comerciante. Tu noche de bodas no es tan pública, pero sigue siendo un asunto familiar. Tu madre, tías y primas se han reunido para darte consejos que básicamente se resumen en quédate quieta y piensa en Dios. Los parientes masculinos de tu nuevo esposo probablemente lo están emborrachando y contándole historias de horror sobre mujeres que murieron en el parto. Tu alcoba está sobre la tienda, separada del resto de la casa por una simple cortina de tela. La privacidad es un lujo que no puedes permitirte. Cada sonido, cada susurro, cada gemido será escuchado por toda la casa. Y créeme, están escuchando. Más abajo en la escala, eres una novia campesina. Tu noche de bodas ocurre en una habitación única que compartes con los padres de tu esposo, sus hermanos y posiblemente el ganado. El colchón es de paja y no se ha cambiado desde el último brote de peste. Las sábanas, si es que tienen, son de lino vasto que se siente como papel de lija contra tu piel. Tu esposo jamás se ha bañado en su vida. Tú tampoco. El olor es bíblico. Él está borracho con cerveza débil, porque el agua no es segura para beber. Y tú estás aterrorizada porque nadie te ha explicado lo que está a punto de suceder. Tu madre murió en el parto cuando tenías 12 años y la curandera del pueblo solo se rió cuando le preguntaste sobre el lecho matrimonial. Pero aquí hay una verdad universal que atraviesa todas las clases sociales, ya duermas sobre seda o sobre paja. Tu noche de bodas en la Inglaterra Tudor es sobre deber, no placer. Se trata de producir herederos, asegurar alianzas y cumplir obligaciones religiosas, amor, compatibilidad, satisfacción sexual. Esos son conceptos modernos que en aquella época te habrían llevado a la hoguera por brujería. Tu cuerpo ya no te pertenece, le pertenece a tu esposo, a la iglesia y al Estado. Y si tienes la mala suerte de estar casada con Enrique VIII, también le pertenece al verdugo. Bienvenida a la sexualidad, Tudor, donde el romance va a morir, y todos pueden ver cómo sucede. Conoce a Catalina de Aragón, esposa número 1 en el desfile de desastres matrimoniales de Enrique. Nacida princesa española, criada bajo la culpa católica y el deber real, llegó a Inglaterra,
A los 15 años, sin hablar inglés y cargando suficiente peso religioso como para hundir a la Armada Española, la primera muestra de hospitalidad Tudor para Catalina fue cuando se casó con el hermano mayor de Enrique, Arturo. Su noche de bodas fue presenciada por la mitad de la corte, porque aparentemente nada dice santo matrimonio como tener obispos, nobles y cortesanos aleatorios criticando tu técnica de consumación. Arturo era pálido, enfermizo y probablemente más interesado en su libro de oraciones que en su nueva esposa. Fueron enviados a Gales, donde Arturo murió 5 meses después. Pero aquí es donde se pone interesante. ¿Lo hicieron o no lo hicieron? Catalina juró hasta su lecho de muerte que el matrimonio nunca se consumó, que Arturo estaba demasiado débil y enfermo para cumplir con sus deberes conyugales. Esto no era solo chisme de alcoba. Era una bomba legal y teológica que eventualmente dividiría a Inglaterra. Avancemos hasta Enrique VIII, joven, atlético y convencido de ser el regalo de Dios para la humanidad. Decide casarse con la viuda de su hermano muerto. Catalina ahora tiene 23 años, prácticamente una solterona según los estándares Tudor. Pero es experimentada, hermosa y lo mejor de todo es que trae una dote española. Su vida matrimonial inicial parece prometedora. Enrique está enamorado. Catalina está agradecida y todos esperan un heredero varón en menos de un año. Pero la medicina Tudor y las expectativas Tudor no se llevan bien con la realidad. Catalina queda embarazada de inmediato. La corte celebra. Luego ella sufre un aborto espontáneo. Queda embarazada de nuevo. Otro aborto. Una y otra vez. Entre 118 Catalina soporta al menos 6 embarazos. La mayoría terminan en tragedia antes del tercer mes. Los que no terminan en mortinatos o bebés que mueren a las pocas semanas. Imagina la presión cada vez que Enrique entra en tu alcoba. Todo el reino está mirando metafóricamente. Cada periodo perdido es motivo de celebración. Cada regreso del sangrado. Una tragedia nacional. Tu valor como mujer, esposa y reina se mide enteramente por tu capacidad de producir un heredero varón vivo. El acto sexual en sí se vuelve mecánico, desesperado. Enrique se acerca al lecho de Catalina, no como un amante sino como un rey cumpliendo su deber real. No hay juegos previos en la Inglaterra Tudor. La Iglesia considera que cualquier cosa más allá de la procreación básica es pecaminosa, así que es breve, incómodo y llevado a cabo con el peso de la sucesión dinástica presionando sobre ambos participantes. La crianza española de Catalina lo empeora. Le han enseñado que el sexo es un mal necesario que las buenas esposas soportan más que disfrutan. Ella se queda quieta, cierra los ojos y reza a la Virgen María mientras Enrique gime y suda encima de ella. Después se arrodilla de inmediato para rezar por la concepción, porque aparentemente Dios necesita un empujón extra. La única historia de éxito es la de la princesa María, nacida. Pero incluso este milagro viene con un sabor amargo. Es mujer. En la Inglaterra Tudor las hijas no cuentan. Son drenajes costosos de dote, que eventualmente pertenecerán a la familia de otro hombre. Enrique necesita hijos varones, y Catalina le ha dado una hija. A medida que Catalina entra en la treintena, la presión se intensifica, sus periodos se vuelven irregulares, es menopausia o embarazo. Cada ciclo retrasado se convierte en un juego de adivinanzas a nivel palaciego. Las visitas de Enrique a su alcoba se hacen menos frecuentes, más mecánicas. Ha empezado a mirar a otras mujeres y Catalina lo sabe. Para 125, está claro que los años fértiles de Catalina han quedado atrás. Tiene 39 años, desgastada por años de embarazos fallidos y el estrés constante de la vida en la corte. Los ojos de Enrique se han posado en mujeres más jóvenes, especialmente en una Ana Bolena, quien tiene la audacia de rechazar sus avances a menos que él se case con ella. Catalina, criada en el catolicismo rígido de la España medieval, se niega a aceptar que su matrimonio ha terminado. El matrimonio es un sacramento,
argumenta bendecido por Dios y atestiguado por la Iglesia. Enrique no puede simplemente desecharla por no haberle dado hijos. Así no funciona el matrimonio católico. Pero Enrique ya no piensa como católico. Piensa como un rey Tudor que necesita un heredero y una esposa joven que se lo proporcione. El dormitorio de Catalina se ha convertido en un campo de batalla y está a punto de perder la guerra. Lo que Catalina no sabe es que su reemplazo ya se está preparando entre bastidores, convencida de que podrá lograr lo que la princesa española no consiguió. Spoiler, no puede. Entra Ana Bolena, la mujer que literalmente partió a Inglaterra en dos, solo para meterse en la cama de Enrique. A diferencia de Catalina, que llegó como una inocente princesa extranjera, Ana era un problema de producción nacional, una rosa inglesa con espinas lo suficientemente afiladas como para hacer caer a la Iglesia católica. Ana había pasado sus años formativos en la corte francesa, que era básicamente una escuela de refinamiento para la seducción sofisticada, mientras Catalina había sido enseñada que el sexo era un deber religioso que debía soportarse. Ana aprendió que la sexualidad era un arma que debía usarse. Regresó a Inglaterra en viento desdienus con una educación continental en coqueteo, moda y el fino arte de volver locos a los hombres de deseo. Cuando Enrique se fijó en Ana alrededor de viento desdienus, ella era todo lo que Catalina no era, joven, vivaz y inglesa. Pero Ana no era una doncella ingenua de la corte esperando ser rescatada. Había visto cómo su hermana María se convertía en amante de Enrique, para luego ser descartada cuando él se aburría. Ana tenía planes más grandes. La seducción de Enrique Oteo fue una clase magistral de política sexual. Ana coqueteaba descaradamente, pero se negaba a acostarse con él. Lo dejaba besarla, tocarla, escribirle cartas de amor apasionadas, pero no cruzaba la línea final. ¿Por qué? Porque había visto lo que les pasaba a las mujeres que le daban a Enrique, lo que quería demasiado pronto. Terminaban como amantes olvidadas con hijos bastardos y sin poder político. En cambio, Ana jugó a largo plazo. Se volvió indispensable no solo como objeto sexual, sino como compañera intelectual. Podía hablar de teología, política y literatura. Introdujo a Enrique en ideas protestantes que convenientemente apoyaban su deseo de divorciarse de Catalina. Se convirtió en su aliada política además del objeto de su lujuria. Pero la estrategia sexual de Ana tenía sus riesgos. Durante 6 años mantuvo con Enrique un romance que era técnicamente casto, pero emocional y políticamente explosivo. Él le escribía cartas de amor que parecían sacadas de una novela erótica, mientras intentaba convencer al Papa de anular su matrimonio con Catalina. Ana vivía en un estado constante de tensión sexual, peligro político y ostracismo social. La presión era enorme, su reputación estaba hecha trizas, la llamaban la ramera del rey, aunque técnicamente seguía siendo virgen. Cortesanos que antes buscaban su favor ahora murmuraban a sus espaldas. Los partidarios de Catalina la llamaban abiertamente rompehogares. El emperador del Sacro Imperio Romano Germánico amenazaba con guerra si Enrique se divorciaba de su tía Catalina. Para 182, Ana tenía 25 años y seguía soltera, prácticamente una solterona según los estándares Tudor. Enrique había roto con Roma, se había declarado cabeza de la Iglesia inglesa y había sumido al país en el caos religioso, todo por la promesa de casarse con Ana y tener hijos legítimos. La presión por cumplir era aplastante. Finalmente, en algún momento a finales de ella y Enrique se acostaron juntos y quedó embarazada de inmediato. Se casaron en secreto en enero de 133, con Ana ya visiblemente embarazada. La coronación fue una ceremonia apresurada con Ana notoriamente encinta y la mitad de la nobleza boicoteando el evento. Pero aquí es donde la apuesta sexual de Ana comenzó a volverse en su contra. El embarazo que había forzado el matrimonio produjo a Isabel, otra hija. Enrique fue cortés al respecto, pero la decepción era evidente.
Ana lo había apostado todo a su capacidad de darle hijos varones y había fallado desde el primer intento. La dinámica sexual entre Ana y Enrique cambió de inmediato después del nacimiento de Isabel. La amante seductora e intocable se convirtió en una esposa con expectativas y exigencias. Ana nunca aprendió a ser una esposa real sumisa. Todo su atractivo se había basado en ser desafiante e inalcanzable. Ahora era alcanzable y Enrique se estaba aburriendo. Los embarazos posteriores de Ana terminaron en abortos espontáneos, incluyendo lo que pudo haber sido un feto masculino en 1936. Cada fracaso la volvía más desesperada, más irritable a los ojos de Enrique. La mujer que lo había cautivado con su ingenio e independencia ahora parecía necesitada y demandante. Para 106, Enrique tenía una nueva obsesión. Jane Seymour, quien representaba todo lo que Ana no era, callada, sumisa y con apariencia fértil. El destino de Ana estaba sellado no solo por su fracaso al producir hijos varones, sino por su incapacidad para transformarse de seductora en esposa devota. El 19 de mayo de 136, Ana Bolena fue ejecutada por cargos de adulterio, incesto y traición. La mayoría de los historiadores coinciden en que los cargos fueron fabricados. El verdadero crimen de Ana no fue su conducta sexual, fue no haber entendido que en la Inglaterra Tudor, el poder de una mujer siempre era temporal y su sexualidad podía ser tanto su arma más poderosa como su caída definitiva. Mientras tanto, en todo el reino, la gente común observaba este culebrón real desarrollarse mientras lidiaban con sus propias pesadillas sexuales. Mientras Enrique destruía matrimonios y ejecutaba esposas, el resto de la nobleza inglesa navegaba sus propios campos minados sexuales. Bienvenido a la sexualidad aristocrática Tudor, donde cada encuentro puede ser una crisis política potencial y tu desempeño en el dormitorio puede literalmente determinar la fortuna de tu familia. Eres la hija de un duque, tienes 16 años y tu padre acaba de arreglar tu matrimonio para asegurar una alianza militar con el condado vecino. Nunca has conocido a tu futuro esposo, pero has oído que tiene 43 años. Le faltan varios dientes y ya ha enterrado a 2 esposas. Felicidades, esto se considera un buen matrimonio. Tu noche de boda, la preparación comienza con tu madre y tus tías explicándote tus deberes. Esta conversación consiste principalmente en eufemismos y frases religiosas. Sométete a la voluntad de tu esposo, dicen. Ten hijos con alegría. Recuerda que el placer es pecaminoso. Nadie menciona tu clítoris porque no saben que existe. La ceremonia del lecho nupcial es un ritual humillante donde nobles borrachos desvisten tanto a ti como a tu esposo. Mientras hacen bromas cada vez más vulgares, tu camisón es tan delgado que prácticamente es transparente. Los amigos de tu esposo comentan sobre tu cuerpo como si fueras una yegua de premio. El obispo bendice tu unión mientras estás allí, esencialmente desnuda. Una vez a solas con tu esposo, la realidad golpea. Está borracho, huele a mezcla de taberna y establo, y no tiene más ideas sobre la anatomía femenina que tú sobre la suya. El acto es doloroso, breve y se realiza en completa oscuridad, porque mirarse durante el sexo se considera lujurioso y por lo tanto pecaminoso. Después las sábanas son inspeccionadas en busca de sangre virginal. Si no hay suficiente, se cuestiona tu virtud. Si hay demasiada, se preocupan por daños internos. No puedes ganar, pero la verdadera pesadilla comienza con la presión por concebir. Cada mes sin embarazo es un mes de fracaso. Tu esposo visita tu alcoba por deber cada pocas noches, cumple su función y se va. No hay conversación, ni afecto, y ciertamente ningún intento de asegurar tu placer. Si tienes la suerte de quedar embarazada, nuevos horrores te esperan. El embarazo Tudor es un ejercicio de terror de 9 meses. No hay atención prenatal, ni comprensión de la nutrición o la higiene. Te extraen sangre regularmente para equilibrar tus humores, lo que te debilita peligrosamente. Se te prohíbe la mayoría de las actividades físicas, lo que en realidad
hace que el parto sea más difícil. Dar a luz es una sentencia de muerte para muchas mujeres nobles. Te asisten parteras sin formación médica y guiadas por sabiduría popular, que a menudo es activamente dañina. Si surgen complicaciones, la única solución suele ser elegir entre salvar a la madre o al bebé. Adivina quién suele ser sacrificado. Si sobrevives al parto, se espera que amamantes al bebé tú misma durante al menos unos meses antes de entregarlo a las nodrizas. Pero la lactancia retrasa el retorno de tu fertilidad, y todos están ansiosos por el próximo embarazo. Apenas tienes tiempo de recuperarte antes de que tu esposo vuelva a tu cama. Tratando de asegurar la continuación dinástica, el sexo en los matrimonios nobles, Tudor, no se trata de amor, ni de placer, se trata de transferencia de propiedades y continuidad del linaje. Tus orgasmos, si siquiera sabes lo que son irrelevantes. Tu satisfacción no importa. Tu trabajo es quedarte quieta, concebir regularmente, dar a luz sin fallar y morir en silencio cuando ya no seas útil. Algunas mujeres nobles encuentran formas de evadir este sistema. Toman amantes cuidadosamente, con discreción, asumiendo grandes riesgos. Otras encuentran consuelo en la devoción religiosa, sublimando su frustración sexual en experiencias místicas. Unas pocas, las afortunadas, desarrollan con el tiempo un afecto genuino por sus maridos. Pero para la mayoría, el matrimonio es una prueba de resistencia. Estás atrapada en un sistema que solo te valora por tu capacidad reproductiva, casada con un hombre que te ve como una mezcla de yegua de cría y activo político. Tu cuerpo no es tuyo, le pertenece a tu esposo, a tu familia y a la compleja red de alianzas que determina el futuro político de Inglaterra. Y si no logras producir herederos, bueno, solo hay que ver lo que les pasó a Catalina de Aragón y Ana Boleyna. En la Inglaterra Tudor incluso las mujeres nobles son prescindibles si no pueden cumplir su función. Conoce a Jane Seymour, esposa número 3, la mujer que finalmente le dio a Enrique lo que quería y murió por el privilegio. Si Ana Boleyna fue la seductora peligrosa, Jane fue la antítesis de Ana, pálida, callada, sumisa y aparentemente diseñada por comité para ser la esposa Tudor perfecta. Jane había estado observando los desastres matrimoniales de Enrique desde la barrera, sirviendo como dama de compañía tanto de Catalina como de Ana. Había visto lo que les sucedía a las mujeres que desafiaban a Enrique, discutían con él o no lograban darle hijos varones. Cuando Enrique puso los ojos en ella en 1565, Jane fue lo suficientemente inteligente como para aprender de los errores de sus predecesoras. Donde Ana era intelectualmente desafiante, Jane era intelectualmente vacía. Donde Ana vestía con provocación y elegancia, Jane usaba ropa sencilla y modesta que gritaba, doncella virtuosa. Donde Ana había rechazado los avances de Enrique hasta el matrimonio, Jane, bueno, hizo lo mismo pero con menos estilo y más retórica religiosa. La seducción de Jane Seymour fue el intento de Enrique por reescribir sus fracasos románticos tras el caos de su divorcio con Catalina y el drama de su matrimonio con Ana. Jane representaba estabilidad, tradición y la esperanza de herederos varones legítimos. Era todo lo que Enrique creía querer en una esposa. Hermosa, pero no demasiado lista, apasionada pero no exigente, fértil pero no demasiado experimentada. Jane y Enrique se comprometieron al día siguiente de la ejecución de Ana Boleyna, muy elegante. Se casaron 10 días después, porque al parecer esperar que se secara la sangre del cadalso era demasiado pedir. La boda de Jane fue un asunto apagado, sin gran coronación ni celebraciones públicas. Inglaterra aún estaba procesando el hecho de que su rey acababa de asesinar a su segunda esposa. El enfoque de Jane hacia la sexualidad real era radicalmente distinto al de Ana, donde Ana había usado su sexualidad como arma. Jane la usaba como escudo, protectora defensiva diseñada para desviar en lugar de provocar. Se sometía a los deseos de Enrique sin quejarse, concordaba con sus opiniones sin discutir,
y en general se comportaba como el ideal femenino perfecto de la Inglaterra Tudor. Pero he aquí el problema de ser la esposa perfecta de Enrique VIII. Es un empleo temporal con una alta tasa de mortalidad. Jane lo sabía. Literalmente había pisado el cadáver de Ana Bolena para llegar al altar. La presión por producir un heredero varón era aplastante, agravada por la certeza de que fracasar no significaba solo divorcio, sino también una posible ejecución. Jane quedó embarazada casi de inmediato, lo cual fue tanto una bendición como una maldición. El embarazo validó su valor como esposa, pero también puso una presión enorme sobre el resultado. Si daba a luz a otra hija como Ana, sabía que su destino sería probablemente el mismo. Si sufría un aborto como Catalina tantas veces, sería tachada de maldita o estéril. El aspecto sexual del matrimonio de Jane estaba complicado por el peso de las expectativas. Cada encuentro con Enrique se realizaba bajo la sombra de la ansiedad sucesoria. Él no hacía el amor con su esposa, intentaba crear un heredero varón. Ella no disfrutaba de su esposo, estaba cumpliendo con su deber real. El embarazo de Jane fue difícil y lleno de ansiedad. Estaba constantemente vigilada, constantemente preocupada, constantemente recordada de que el futuro de la dinastía Tudor dependía de lo que creciera en su vientre. Cuando entró en trabajo de parto en octubre de 177, todo el reino contuvo la respiración. Tras un parto difícil que duró varios días, Jane dio a luz a Eduardo VI, el heredero varón que Enrique había estado buscando desesperadamente durante casi 30 años. El reino celebró, las campanas resonaron por toda Inglaterra y Enrique, por fin, se sintió brevemente satisfecho con una de sus esposas. Pero el triunfo de Jane fue efímero. Desarrolló sepsis puerperal, fiebre del puerperio, una infección posparto común que casi siempre era fatal en el siglo XVI. Durante 12 días luchó entre la vida y la muerte, mientras Enrique observaba impotente. Jane Seymour murió el 24 de octubre del 2037, 12 días después de haber dado a luz al hijo que justificaría la masacre marital de Enrique. Tenía 28 años y había sido reina durante apenas 17 meses. Sus últimas semanas transcurrieron en agonía, su cuerpo devastado por la infección, su breve momento de gloria ensombrecido por la muerte inminente. Enrique lamentó la pérdida de Jane más sinceramente que la de cualquiera de sus otras esposas, en parte porque le había dado a su preciado hijo, pero también, quizás, porque murió antes de poder decepcionarlo. Jane nunca tuvo la oportunidad de fracasar, de discutir, de desafiar su autoridad, ni de mostrar los defectos humanos que habían condenado a Catalina y a Ana. En la muerte, Jane se convirtió en la esposa perfecta, silenciosa, hermosa y congelada para siempre en el momento de su mayor éxito. Enrique fue enterrado a su lado cuando murió, lo que sugiere que en su mente ella fue la esposa que lo hizo bien. Pero la historia de Jane revela la tragedia definitiva de ser esposa Tudor. Incluso cuando haces todo a la perfección, incluso cuando cumples con tu función principal, incluso cuando le das al rey exactamente lo que quiere, aún puedes morir por el privilegio. Ser la esposa perfecta de Enrique VIII era una sentencia de muerte con mejor cobertura de prensa. Mientras la nobleza jugaba juegos mortales de política sexual, la creciente clase mercante de Inglaterra desarrollaba su propia versión de disfunción en el dormitorio. Bienvenido a la sexualidad, Tudor de clase media, donde todo gira en torno al dinero, el ascenso social y mantener la respetabilidad en un mundo que cambia rápidamente. Eres la hija de un exitoso comerciante de lana en Londres. Tu padre ha prosperado lo suficiente como para permitirse una casa de 3 pisos, sirvientes y la esperanza de que te cases con un miembro menor de la nobleza. Tienes 18 años, lo que ya es casi una solterona según los estándares Tudor. Pero tu padre ha estado esperando la oferta correcta. Esa oferta llega del hijo menor de un varón que está profundamente endeudado y necesita desesperadamente tu dote para pagar sus deudas de juego. Es una transacción,
Tudor clásica. Tu padre compra sangre noble y tu futuro esposo obtiene suficiente dinero para evitar la prisión por deuda. Tú recibes un título y el privilegio de fingir que esto es un matrimonio por amor. Tu noche de bodas tiene lugar en la mejor habitación de invitados de tu padre, que ha decorado con tapices caros específicamente para la ocasión. La habitación huele a romero y ambición. Tu nuevo esposo llega borracho con vino caro y nervioso, por cumplir con sus deberes con una hija de comerciante, que probablemente sabe más sobre dirigir un negocio que él, sobre administrar una propiedad. La dinámica de clase añade una capa extra de incomodidad al encuentro. Tu esposo fue criado para creer que la sangre noble lo hace superior, pero tu dote lo hace financieramente, dependiente de tu familia. Él resiente necesitar tu dinero, y tú resientes su condescendencia. Es una receta perfecta para el desastre sexual. El acto físico se complica por las expectativas de ambas partes. Tu esposo espera que seas virginal y sumisa como una esposa noble adecuada, pero también práctica y capaz como una hija de comerciante. Se supone que debe ser pura pero no ingenua, modesta pero no aburrida, fértil pero no demasiado ansiosa. Es un equilibrio imposible. Tu educación ha sido mejor que la de la mayoría de las mujeres. Sabes leer, escribir y hacer cálculos, pero nadie te ha explicado la mecánica del sexo más allá de sométete a la voluntad de tu esposo y reza por hijos. Tu noche de bodas es un ejercicio de ignorancia mutua llevado a cabo bajo la presión de las expectativas familiares. Tras la breve y desagradable consumación, comienza el verdadero desafío: navegar las complejas presiones sociales y económicas del matrimonio de clase mercante. Tu esposo necesita mantener su estatus noble mientras vive del dinero de tu padre. Tú necesitas producir herederos mientras gestionas las finanzas del hogar y las conexiones sociales. El sexo en los matrimonios mercantes a menudo se programa en función de los asuntos comerciales. Tu esposo puede estar fuera durante semanas administrando sus propiedades o buscando inversiones rentables. Cuando regresa, las relaciones maritales se realizan con la eficiencia de una transacción comercial. Rápidas, prácticas y centradas en resultados. La presión por concebir es intensa, pero diferente a la de los matrimonios nobles. Necesitan herederos para continuar con la fortuna combinada de ambas familias, pero también deben espaciar los embarazos cuidadosamente para evitar la ruina financiera que supondría tener demasiados hijos a los que mantener. Cada embarazo es un cálculo financiero además de un evento biológico. Las mujeres de clase mercante tienen ligeramente más agencia que sus contrapartes nobles, pero eso trae sus propias complicaciones. Puedes tener opiniones sobre negocios, política o gestión del hogar, pero expresarlas demasiado fuerte amenaza la autoridad masculina de tu esposo. El dormitorio se convierte en otro escenario donde se disputan las tensiones de clase y género. Si tu matrimonio produce hijos, ellos se convierten en piezas de una estrategia constante de ascenso social. Los hijos deben ser educados y establecidos en negocios o puestos clericales menores. Las hijas deben casarse lo suficientemente bien como para mantener el estatus ascendente de la familia. Cada aspecto de la sexualidad familiar, desde la concepción hasta las negociaciones matrimoniales, sirve al objetivo mayor de escalar socialmente. Algunas esposas mercantes logran formar verdaderas alianzas con sus maridos, combinando su conocimiento comercial con las conexiones sociales de él para construir una prosperidad real. Otras descubren que el dinero no compra felicidad, amor, ni compatibilidad sexual. Las afortunadas aprenden a encontrar satisfacción en dirigir sus hogares, criar a sus hijos y construir legados familiares. Pero muchas mujeres de clase mercante se encuentran atrapadas entre dos mundos:
demasiado educadas para aceptar la sumisión completa, demasiado dependientes para exigir igualdad, demasiado ambiciosas para conformarse con la tranquilidad y demasiado realistas para creer en el amor romántico. Sus dormitorios se convierten en escenarios de negociaciones constantes entre el deseo y el deber, la ambición y la tradición, el dinero y el estatus. La clase mercante representa el futuro de la Inglaterra Tudor. Un mundo donde el dinero importa más que la sangre, donde el logro individual desafía el privilegio hereditario y donde las contribuciones de las mujeres al éxito familiar no pueden ser completamente ignoradas. Pero en el dormitorio, incluso las familias mercantes más progresistas luchan con los mismos problemas fundamentales que plagan a toda la sociedad Tudor. Los cuerpos de las mujeres pertenecen a sus familias. Su sexualidad sirve a fines políticos y económicos, y sus deseos personales siguen siendo en gran medida irrelevantes. Conozcan a Ana de Cleveris, esposa número 4, la mujer que sobrevivió a Enrique VIII siendo tan absolutamente decepcionante que él no podía esperar para deshacerse de ella. Si Jane Seymour fue la esposa perfecta que murió, Ana fue la esposa perfectamente equivocada que vivió para contarlo. La historia de Ana comienza como un cálculo político puro. Para 1139, Enrique necesitaba una alianza extranjera, preferiblemente con príncipes protestantes alemanes que pudieran ayudarlo contra la Europa católica. Thomas Cromwell, ministro principal de Enrique, sugirió a Ana von Cleveris, una duquesa alemana que venía con la promesa de apoyo militar y compatibilidad religiosa. El cortejo se llevó a cabo enteramente a través de retratos y correspondencia diplomática. Hans Holbein pintó el retrato oficial de Ana, enfatizando diplomáticamente sus mejores rasgos mientras pasaba por alto cualquier imperfección. Enrique se enamoró de la imagen, lo cual fue su primer error. La realidad, como estaba a punto de descubrir, rara vez está a la altura de la publicidad. Ana llegó a Inglaterra sin hablar inglés, sin conocer las costumbres inglesas y completamente desprevenida para las expectativas de Enrique. Había sido criada en la corte relativamente austera de Cleveris, donde los matrimonios eran arreglos prácticos y el romance era un lujo que pocos podían permitirse. No tenía idea de que estaba a punto de casarse con uno de los maridos más difíciles y exigentes de la historia. El primer encuentro de Enrique con Ana fue un desastre de proporciones épicas. Esperando sorprender a su futura esposa con un gesto romántico, Enrique llegó a sus aposentos disfrazado de cortesano común. Ana, que nunca lo había visto y no lo reconoció, se mostró educadamente indiferente ante los avances de lo que parecía ser un extraño presuntuoso. Enrique quedó mortificado. En su mente, su personalidad magnética y carisma real debían haber cautivado de inmediato a cualquier mujer, sin importar el disfraz. La reacción tibia de Ana a su visita, sorpresa hirió su ego y marcó el tono para todo lo que vino después. La boda siguió adelante según lo previsto, porque la necesidad diplomática pesaba más que la preferencia personal. Pero el entusiasmo de Enrique se evaporó desde el momento en que fueron declarados marido y mujer. Enrique comenzó a buscar razones para anular el matrimonio. Su noche de bodas fue, según se informa, un fracaso total. Más tarde, Enrique afirmó que encontraba a Ana tan poco atractiva físicamente que no pudo cumplir con sus deberes conyugales. Si esto era cierto o simplemente una excusa conveniente, es debatible, pero el resultado fue el mismo. El matrimonio nunca se consumó. Durante 6 meses Enrique y Ana mantuvieron la apariencia de matrimonio mientras los abogados del rey trabajaban frenéticamente para encontrar fundamentos legales para una anulación. Ana, mientras tanto, intentaba desenvolverse en la vida de la corte inglesa, mientras comprendía gradualmente que su esposo la encontraba repulsiva.
El fracaso sexual del cuarto matrimonio de Enrique no fue enteramente culpa de Ana. Para 140, Enrique tenía 49 años, estaba cada vez más obeso y sufría lo que probablemente era diabetes y una grave herida infectada en la pierna. Su legendaria potencia sexual era en gran medida cosa del pasado, pero admitirlo habría dañado su reputación masculina. En lugar de culpar a su propia reputación, Enrique culpó a la supuesta fealdad de Ana y a su falta de atractivo sexual. Afirmó que su cuerpo estaba mal formado, que tenía hábitos personales ofensivos y que el matrimonio con ella era tanto física como espiritualmente imposible. Estas acusaciones probablemente fueron inventadas, pero servían a sus fines políticos. Ana, afortunadamente, era más inteligente que las esposas anteriores de Enrique. Cuando se le presentó la opción entre luchar contra la anulación o aceptar un acuerdo generoso, eligió la supervivencia por encima del orgullo. Aceptó el divorcio, recibió el título de hermana amada del rey y se retiró a una vida cómoda en las generosas propiedades que Enrique le otorgó. La anulación fue concedida por motivos de matrimonio no consumado y el supuesto compromiso previo de Ana con otro hombre. A las pocas semanas del divorcio, Enrique se casó con Catalina Howard, una joven de 19 años que representaba todo lo que Ana no era. Joven, inglesa, experimentada y deseosa de complacer. La historia de Ana es única entre las esposas de Enrique, porque fue la única que logró escapar con vida, con su dignidad y con su seguridad financiera intacta. Sobrevivió al comprender que su valor para Enrique era puramente sexual y político, y cuando no pudo cumplir en ninguno de esos frentes, su mejor estrategia fue retirarse con gracia. Tras la anulación, Ana vivió tranquilamente en Inglaterra durante 17 años más, sobreviviendo a Enrique y a 3 de sus esposas posteriores. Nunca volvió a casarse, posiblemente porque había aprendido que casarse con hombres poderosos era un juego peligroso, o tal vez porque su breve experiencia con la sexualidad real la había curado de cualquier ilusión romántica. Ana de Cleves representa a la rara mujer de la era Tudor, que logró convertir el fracaso sexual en un éxito personal. Al resultar completamente decepcionante como esposa, evitó el destino de Catalina de Aragón, divorcio y exilio, Ana Bolena, ejecución, y Catalina Howard, también ejecución. A veces en la Inglaterra Tudor, ser aburrida era la mejor estrategia de supervivencia. Conozcan a Catalina Howard, la quinta esposa, un adolescente cuyo pasado sexual la alcanzó de la forma más brutal posible. Si Ana de Cleves se salvó por ser aburrida, Catalina estaba condenada por ser todo lo contrario. Catalina probablemente tenía unos 19 años cuando se casó con Enrique en 140. Aunque en la Inglaterra Tudor las muchachas solían mentir sobre su edad y los registros de nacimiento eran poco fiables. Lo que sabemos con certeza es que era muy joven, muy bella y muy ingenua respecto a los peligros del matrimonio real. La educación sexual de Catalina comenzó mucho antes de conocer a Enrique. Criada en la caótica casa de su madrastra abuela, la anciana duquesa de Norfolk, Catalina creció prácticamente sin supervisión desde la pubertad. La casa de la duquesa era famosa por su moral relajada y falta de vigilancia, donde los jóvenes solían experimentar sexualmente con mínima intervención adulta. A los 13 o 14 años, Catalina inició una relación sexual con su profesor de música, Henry Manox. Esto no se consideraba especialmente escandaloso en la casa de la duquesa. Muchas chicas de la clase social de Catalina tenían experiencias sexuales antes del matrimonio. Lo que Catalina no comprendía era que esas experiencias más tarde serían utilizadas como armas en su contra. Después de Manox, Catalina se involucró con Francis Dereham, un gentilhombre pensionado en la casa de la duquesa. Su relación era más seria, intercambiaban regalos, hacían promesas y se comportaban como un matrimonio. Dereham posteriormente afirmó que estaban casados por derecho consuetudinario, aunque Catalina lo negó cuando fue llevada a la corte. Como dama de compañía de Ana de Cleves, Catalina ya tenía experiencia sexual, pero era emocionalmente inmadura.
Llamó la atención de Enrique de inmediato. Joven, vivaz y coqueta, representaba todo lo que su decepcionante cuarta esposa no era. La persecución de Enrique fue típica de su patrón. Abrumadora, posesiva e imposible de rechazar. La colmó de regalos, atención y promesas, mientras al mismo tiempo organizaba su divorcio de Ana de Cleves. Catalina, apenas salida de la adolescencia, se sintió halagada por la atención del hombre más poderoso de Inglaterra. Su boda en julio de 540 fue un asunto privado. Enrique había aprendido a evitar celebraciones públicas hasta estar seguro de que sus matrimonios durarían. Catalina se convirtió en reina a una edad en la que la mayoría de las niñas todavía aprendían a administrar un hogar, y se esperaba que navegara por las traicioneras aguas de la política Tudor, sin preparación ni guía. La dinámica sexual entre Enrique y Catalina estaba complicada por su diferencia de edad y niveles de experiencia. Era obeso y sufría condiciones médicas dolorosas. Catalina era una adolescente con los deseos sexuales normales de una joven y expectativas propias de su edad. El matrimonio estaba condenado desde el principio. La salud en declive de Enrique probablemente significaba que su relación sexual era limitada e insatisfactoria. Catalina, acostumbrada a parejas más jóvenes y vigorosas, pudo haber encontrado decepcionante a su esposo real en la cama. Esta decepción, combinada con su juventud e inexperiencia, la llevó a tomar decisiones que finalmente la destruirían. Catalina comenzó una relación con Thomas Culpeper, un caballero de la cámara privada del rey. Culpeper era joven, apuesto y todo lo que Enrique no era. Sus encuentros eran organizados por Jane Boleyn, dama de compañía de Catalina y cuñada de Ana Bolena, quien debería haber sabido que facilitar un romance podía considerarse traición. La relación de Catalina con Culpeper probablemente fue más emocional que sexual. Las pruebas sugieren que intercambiaban cartas de amor y mantenían encuentros románticos, pero quizás nunca consumaron la relación. Sin embargo, en la ley Tudor, la intención era tan condenable como el acto. Cuando salieron a la luz sus relaciones pasadas con Manox y Dereham, en 141, su destino quedó sellado. Enrique se enfureció, no solo por su posible adulterio con Culpeper, sino por no haber revelado su historial sexual antes del matrimonio. En la lógica retorcida de Enrique, Catalina había cometido fraude al no confesar que no era virgen. La investigación sobre su pasado sexual fue exhaustiva y humillante. Cada relación, cada beso, cada momento íntimo fue examinado por un comité de hombres que trataban su sexualidad como prueba de corrupción moral. Su juventud e inexperiencia fueron ignoradas. Se la juzgó con los mismos estándares que a una mujer madura que debería haber sabido comportarse. Catalina Howard fue ejecutada el 13 de febrero de 140. Su crimen no fue el adulterio. Hay pocas pruebas de que haya consumado su relación con Culpeper. Su crimen fue ser una joven con experiencia sexual que se casó con un rey sin revelar su pasado. La ejecución de Catalina fue particularmente brutal porque se basó en una ley recién aprobada que consideraba traición que una mujer se casara con el rey sin revelar su historial sexual. Enrique literalmente cambió la ley para justificar el asesinato de su quinta esposa. El mensaje era claro: el pasado sexual de las mujeres pertenece a sus maridos, y ocultarlo es un delito capital. La noche antes de su ejecución, Catalina practicó cómo colocar su cabeza sobre el bloque. Estaba aterrada, sola y enfrentando la muerte por el crimen de ser joven y sexualmente normal, en un mundo que exigía una pureza imposible de las mujeres, mientras excusaba cualquier comportamiento de los hombres. La historia de Catalina Howard revela el doble estándar definitivo de la sexualidad Tudor. Los hombres podían tener toda la experiencia sexual que quisieran, pero se esperaba que las mujeres fueran simultáneamente vírgenes y satisfactorias, ingenuas y mundanas, puras y apasionadas. Era un estándar imposible que le costó la vida. Mientras Enrique ejecutaba esposas por crímenes sexuales, los campesinos de Inglaterra luchaban con sus propias pesadillas íntimas. Bienvenidos a la sexualidad campesina Tudor, donde todo duele,
Nada es privado y tu vida sexual está determinada por los ciclos agrícolas, la supervisión parroquial y la constante amenaza del hambre. Eres una mujer campesina de 22 años, lo que te convierte prácticamente en una anciana en la Inglaterra rural Tudor. Llevas 3 años casada con Thomas, el hijo de un granjero, y compartes una cabaña de una sola habitación con sus padres, 2 hermanos y el ganado que puedan permitirse mantener adentro durante el invierno. Tu noche de bodas fue sobre un colchón de paja, que también sirve como el área común de descanso para toda la familia. La privacidad es un lujo que no puedes permitirte. Cada sonido, cada movimiento, cada gemido y jadeo es escuchado por todo el hogar. Tu suegra ofreció comentarios útiles durante el acto, porque al parecer, la instrucción sexual es un asunto familiar. La cabaña huele a una mezcla de sudor humano, estiércol animal y lo que sea que murió bajo las tablas del piso el invierno pasado. Tu esposo no se ha bañado desde su bautismo, tú tampoco, y el concepto de higiene personal no se inventará hasta dentro de unos siglos. El olor durante la intimidad es bíblico, y no en un buen sentido. El sexo en los matrimonios campesinos no trata de placer, sino de supervivencia. Necesitas hijos para trabajar la tierra, pero no tantos como para no poder alimentarlos. Cada embarazo es una apuesta con la muerte y cada niño que sobrevive hasta la adultez es un milagro de la medicina medieval y pura suerte. Tus encuentros sexuales son breves, prácticos y por lo general se realizan en completa oscuridad. La Iglesia enseña que el sexo solo es aceptable con fines de procreación. Así que cualquier cosa que se parezca al placer es pecado. Se supone que debes quedarte quieta, pensar en Dios y esperar concebir lo suficientemente rápido como para que la incomodidad valga la pena. La anticoncepción está teóricamente prohibida por la Iglesia, pero es prácticamente necesaria para la supervivencia. Conoces remedios populares, hierbas que podrían prevenir el embarazo, técnicas que podrían reducir las probabilidades de concebir, pero usarlas implica tanto peligro físico como condena espiritual. Si te descubren practicando control de natalidad, podrías ser acusada de brujería. Tu fertilidad es monitoreada no solo por tu esposo, sino por todo el pueblo. Los periodos perdidos son noticia comunitaria, los embarazos fallidos son tragedias públicas. Tu éxito o fracaso reproductivo afecta no solo la supervivencia de tu familia, sino la estabilidad económica del pueblo. Cuando finalmente logras quedar embarazada, la experiencia es aterradora. No hay atención médica más allá de remedios populares y comadronas que aprendieron su oficio de otras mujeres del pueblo. Las complicaciones durante el embarazo o el parto generalmente significan la muerte para ti, para el bebé o para ambos. El parto ocurre en tu única habitación, la cabaña, atendida por vecinas que tienen sus propias historias de horror que compartir. Si tienes suerte, la curandera local sabe algo sobre hierbas para aliviar el dolor. Si no, morderás una correa de cuero y rezarás por morir rápido. Suponiendo que sobrevivas al parto, se espera que vuelvas a trabajar en pocos días. En la Inglaterra Tudor no existe la baja por maternidad. A las cosechas no les importa que acabes de expulsar a un ser humano de tu cuerpo. Amamantarás al bebé mientras trabajas en el campo, rezando para que no muera de enfermedad o desnutrición, y volverás a empezar todo el ciclo dentro de 1 o 2 años. Tu vida sexual también está sujeta a la vigilancia de la Iglesia. El párroco supervisa los matrimonios, investiga acusaciones de adulterio y castiga la conducta sexual inapropiada con humillaciones públicas, multas o castigos físicos. Tener relaciones en días sagrados, durante la menstruación o en cualquier posición que no sea la misionera es oficialmente pecado. El chisme del pueblo regula el comportamiento sexual con más eficacia que cualquier ley. Todos conocen los asuntos de todos. Las relaciones extramatrimoniales, las prácticas sexuales inusuales o incluso la pasión conyugal excesiva se convierten en entretenimiento comunitario.
Tu desempeño en el dormitorio es literalmente conocimiento público. Algunas parejas campesinas encuentran afecto genuino y compañerismo a pesar de estas restricciones. Trabajar juntos para sobrevivir crea lazos que pueden convertirse en verdadera intimidad. Pero para la mayoría, el matrimonio es un arreglo económico donde el sexo es solo otra tarea que debe cumplirse con eficiencia y sin quejas. Las campesinas más afortunadas son aquellas que nunca se casan, solteronas que trabajan como sirvientas, taberneras o artesanas. Enfrentan estigmas sociales y dificultades económicas, pero poseen sus propios cuerpos, su sexualidad no está vigilada. Su fertilidad no es propiedad pública y su supervivencia no depende de complacer a un esposo. Pero para las campesinas casadas, la sexualidad es solo otra forma de trabajo, no remunerado, peligroso y esencial para la supervivencia familiar. Trabajas el campo de día y atiendes a tu esposo de noche, todo mientras esperas vivir lo suficiente para ver crecer a tus hijos. En la sociedad campesina Tudor, la satisfacción sexual es un lujo que no puedes permitirte. La privacidad es imposible y tu cuerpo pertenece a tu familia, a tu aldea y a tu Dios, pero nunca a ti mismo. Conozcan a Catalina Parr, esposa número 6, la mujer que logró la hazaña imposible de sobrevivir al matrimonio con Enrique VIII. Para cuando se convirtió en reina en 543, Catalina ya había aprendido observando los errores de las 5 esposas anteriores y diseñó una estrategia de supervivencia basada en la inteligencia, la cautela y la idea revolucionaria de que la educación podía ser más seductora que la belleza. Catalina tenía 31 años cuando se casó con Enrique, una edad avanzada según los estándares Tudor, pero perfectamente adecuada para el papel de esposa enfermera de un rey, cada vez más decrépito. Ya había enviudado 2 veces, lo que le daba más experiencia sexual y conyugal que a cualquiera de las esposas anteriores de Enrique. Más importante aún, había aprendido a manejar a hombres difíciles sin amenazar su autoridad masculina. El enfoque de Catalina sobre la sexualidad real fue radicalmente distinto al de sus predecesoras. Mientras Catalina de Aragón se apoyaba en el deber religioso, Ana Bolena en la seducción, Juana Seymour en la sumisión, Ana de Cleves en la diplomacia y Catalina Howard en la pasión juvenil. Catalina Parr eligió la compatibilidad intelectual como su arma principal. En 1543, Enrique tenía 52 años, un sobrepeso extremo y sufría de úlceras infectadas en las piernas que lo dejaban casi inmóvil. Su legendario apetito sexual había sido reemplazado por el dolor crónico, cambios de humor y problemas médicos que convertían las relaciones íntimas en procedimientos médicos más que en encuentros románticos. Catalina reconoció que las necesidades de Enrique habían cambiado. No quería una joven para demostrar su virilidad, ni una esposa hermosa para exhibir su poder. Quería una enfermera, una compañera y una madrastra para sus 3 hijos. Catalina se presentó como la candidata perfecta para los 3 roles. Su cortejo fue notablemente maduro y práctico. Catalina era lo suficientemente inteligente como para conversar con Enrique sobre teología y política, lo suficientemente experimentada como para gestionar su casa eficientemente y lo suficientemente diplomática como para no desafiar su autoridad. Era la anti-Ana Bolena, solidaria en lugar de desafiante, calmada en lugar de excitante. Su boda fue un acto pequeño y privado. Enrique ya había aprendido a evitar celebraciones grandiosas que pudieran deshacerse después. El enfoque de Catalina sobre el matrimonio fue estratégico desde el inicio. Se volvió indispensable, no como pareja sexual, sino como compañera intelectual y administradora doméstica. El aspecto sexual de su matrimonio probablemente fue mínimo. Los problemas de salud de Enrique hacían que la intimidad regular fuera difícil o directamente imposible. Catalina, habiendo estado casada 2 veces antes, comprendía que el éxito conyugal no requería satisfacción sexual. Su tarea era mantener a Enrique cómodo, entretenido y convencido de su virilidad continua. La verdadera genialidad de Catalina
fue reconocer que el ego de Enrique necesitaba una gestión cuidadosa. Alababa sus escritos teológicos, apoyaba sus políticas religiosas y lo hacía sentir intelectualmente superior, incluso cuando claramente ella era la más educada de los dos. Aprendió a discrepar sin desafiar, a sugerir sin mandar y a liderar sin parecer que lo hacía. Pero la estrategia de supervivencia de Catalina no solo se centraba en manejar a Enrique, también se enfocaba en prepararse para el futuro. Se involucró profundamente en la educación de los hijos de Enrique, especialmente Isabel y Eduardo, y comprendió que su supervivencia a largo plazo podría depender más de la buena voluntad de ellos que del favor continuo del rey. El momento más peligroso para Catalina llegó en 46, cuando sus simpatías protestantes la pusieron en desacuerdo con las políticas religiosas cada vez más conservadoras de Enrique. Algunos cortesanos conservadores intentaron arrestarla por herejía, usando sus intereses intelectuales y escritos religiosos como prueba de pensamiento peligroso. La respuesta de Catalina fue una clase magistral de supervivencia política femenina. Se sometió públicamente a la autoridad religiosa de Enrique. Afirmó que sus intereses teológicos eran solo un intento de aprender de su sabiduría superior y se posicionó como una estudiante devota en lugar de una pensadora independiente. Enrique, halagado por su aparente humildad intelectual, desestimó los cargos en su contra. Cuando Enrique murió en enero de 147, Catalina fue la única de sus esposas que lo sobrevivió con su reputación intacta. Había logrado 4 años de matrimonio con el esposo más peligroso de Inglaterra, haciendo que la necesitaran en lugar de desearla, volviéndose indispensable en lugar de ser reemplazable. Tras la muerte de Enrique, Catalina finalmente tuvo la oportunidad de casarse por amor. Se casó rápidamente con Thomas Seymour, su antiguo pretendiente y hermano de Jane Seymour. Su relación fue apasionada y genuina en formas que los matrimonios reales rara vez lo eran, pero también demostró que los instintos políticos de Catalina no se extendían a su vida personal. Su matrimonio con Seymour estuvo lleno de escándalos y daños políticos. Sus cartas apasionadas a su nuevo esposo revelaron un lado de su personalidad, que había ocultado cuidadosamente durante su matrimonio real. Había sobrevivido a Enrique VIII reprimiendo sus propios deseos y opiniones, pero la libertad demostró que esos deseos solo estaban dormidos, no muertos. Catalina Parr murió en el parto en 148 a los 36 años, poco después de dar a luz a su única hija. Su muerte fue trágicamente irónica. Había sobrevivido al esposo más peligroso de la historia inglesa, solo para morir de la misma causa común que se llevó a tantas mujeres Tudor. El legado de Catalina no es solo que sobrevivió a Enrique VIII, sino que demostró que la inteligencia y la educación podían ser tan poderosas como la belleza o la sangre noble a la hora de navegar las aguas traicioneras del matrimonio Tudor. Fue la primera de las esposas de Enrique en ser valorada principalmente por su mente y no por su cuerpo, y al hacerlo, señaló hacia un futuro donde las contribuciones intelectuales de las mujeres podrían importar tanto como su capacidad reproductiva. Mientras la nobleza jugaba sus juegos mortales de política sexual, los sirvientes, artesanos y obreros de Inglaterra enfrentaban sus propias luchas íntimas en las sombras de la sociedad Tudor. Bienvenidos a la sexualidad de clase trabajadora, donde la privacidad es imposible. El embarazo es peligroso y tu vida sexual está regida por amos, amas y la necesidad económica. Eres una criada de cocina en una casa noble. Tienes 16 años y ganas 4 chelines al año más alojamiento y comida. Tu habitación es un colchón de paja en el cuarto de los sirvientes que compartes con otras 3 chicas. Tu privacidad consiste en una cortina delgada y la esperanza de que tus compañeras duerman profundamente. Las oportunidades sexuales para los sirvientes son limitadas y peligrosas. Cualquier relación con otro sirviente pone en riesgo el empleo de ambos. Las relaciones con los nobles son, por definición, explotadoras,
No puedes decir que no a alguien que controla tu sustento. Las relaciones con hombres fuera de la casa requieren permisos que probablemente nunca obtendrás. Pero la naturaleza no respeta las barreras sociales. Eres joven, estás sana y compartes espacios reducidos con jóvenes atractivos que trabajan en los establos, jardines y cocinas. La tensión sexual es inevitable, y los encuentros sexuales ocurren a pesar de todas las reglas diseñadas para evitarlos. Cuando suceden, la sexualidad del sirviente está restringida por el miedo y la logística. Robas momentos en habitaciones vacías, graneros o jardines, siempre escuchando pasos que puedan significar descubrimiento y despido. El acto en sí es apresurado, incómodo y se realiza con un temor constante a ser atrapada. Un embarazo para una sirvienta es una catástrofe. Serás despedida de inmediato. Ninguna casa quiere mantener hijos ilegítimos ni lidiar con el escándalo de un embarazo fuera del matrimonio. Sin referencias laborales, te costará encontrar otro empleo. Tus opciones son limitadas. Un matrimonio apresurado si el padre está dispuesto. La vida como prostituta si no lo está. O la muerte en el parto si tienes mala suerte. Los sirvientes varones enfrentan sus propias restricciones sexuales. Las relaciones con sirvientas arriesgan su empleo y reputación. Los avances hacia mujeres de clase superior pueden resultar en acusaciones de violación o agresión. Su sexualidad está vigilada por amos que consideran cualquier apego romántico una distracción del trabajo. Algunas casas son más permisivas que otras. Amos ilustrados pueden permitir que los sirvientes se casen y proporcionarles un espacio familiar. Otras prohíben estrictamente cualquier relación romántica y despiden a los sirvientes por la más mínima falta de conducta. Tus oportunidades sexuales dependen enteramente de los caprichos y estándares morales de tu empleador. La sexualidad urbana de clase trabajadora sigue patrones distintos. Eres aprendiz de herrero. Vives sobre el taller con la familia de tu maestro. Tienes oportunidades sexuales con sirvientas, clientas o prostitutas, pero cada una conlleva distintos riesgos y consecuencias sociales. A los aprendices generalmente se les prohíbe casarse hasta completar su formación y establecer su propio negocio. Esto significa años de frustración sexual, relaciones peligrosas o visitas costosas a burdeles. Los afortunados desarrollan relaciones genuinas que sobreviven a la espera. La mayoría se conforma con el alivio físico que puedan encontrar o pagar. El matrimonio entre la clase trabajadora es principalmente económico. Necesitas una pareja que pueda contribuir a los ingresos del hogar, ya sea con sus habilidades, tareas domésticas o conexiones familiares. La compatibilidad sexual es un lujo que esperas, pero no puedes priorizar por encima de las preocupaciones prácticas. Las noches de bodas en la clase trabajadora son eventos comunitarios. Lo quieras o no. Tus vecinos saben cuándo te casas, cuándo se consuma el matrimonio y cuándo deberías concebir. Los embarazos fallidos, los problemas sexuales y los conflictos matrimoniales se convierten en chismes del vecindario en cuestión de día. La educación sexual para la clase trabajadora proviene de la observación, los chismes y el doloroso ensayo y error. Puedes oír conversaciones entre mujeres mayores, ver animales apareándose o recibir consejos crudos de amigos casados, pero el entendimiento completo de la sexualidad, la reproducción y el placer es raro y con frecuencia erróneo. Existe conocimiento sobre anticoncepción en las comunidades trabajadoras, pero es poco fiable y peligroso. Las mujeres comparten remedios populares para prevenir embarazos, inducir abortos o manejar partos difíciles. Algunos funcionan, muchos no, y todos conllevan riesgos de infección, envenenamiento o muerte. Las mujeres trabajadoras que evitan el matrimonio enfrentan desafíos sexuales distintos. Las solteras que trabajan como taberneras, costureras o vendedoras de mercado tienen más autonomía sexual, pero también mayor vulnerabilidad.
Son libres de elegir a sus parejas, pero carecen de protección legal contra la violencia sexual o la explotación económica. La prostitución existe en todos los niveles de la sociedad Tudor, desde cortesanas caras que sirven a la nobleza hasta mujeres desesperadas que se venden por comida o monedas. Las prostitutas de clase trabajadora enfrentan violencia, enfermedades, castigos legales y el rechazo social. Pero para algunas es el único medio disponible de supervivencia. La supervisión religiosa sobre la sexualidad de la clase trabajadora varía según la ubicación y el compromiso de las autoridades locales con la moral. Algunos párrocos monitoran estrictamente el comportamiento sexual, otros miran hacia otro lado siempre que la gente asista a misa y pague sus diezmos. Algunas parejas de clase trabajadora encuentran verdadera felicidad y compañerismo a pesar de estas restricciones. El trabajo compartido, la dependencia mutua y las luchas comunes pueden crear vínculos fuertes que se conviertan en intimidad real. Pero para la mayoría la sexualidad es otro aspecto de la vida limitado por la necesidad económica, las expectativas sociales y las oportunidades restringidas en la Inglaterra Tudor. En la sociedad Tudor, la satisfacción sexual era secundaria frente a la supervivencia, el placer menos importante que la practicidad, y tu vida íntima estaba moldeada más por fuerzas económicas que por deseos personales. Mientras Enrique VIII revolucionaba la sexualidad real mediante matrimonios en serie y ejecuciones, la Iglesia se encargaba de que la vida sexual del resto siguiera siendo lo más miserable y culpable posible. Bienvenidos a la sexualidad religiosa Tudor, donde el placer es pecado, las mujeres son peligrosas y tus genitales son el patio de juegos del diablo. El enfoque de la Iglesia Católica hacia la sexualidad era simple, necesaria para la procreación, pero peligrosa para el alma. El sexo era como el fuego, útil cuando se controlaba cuidadosamente, destructivo cuando se dejaba arder libremente. El trabajo de la Iglesia era contener la expresión sexual dentro de los límites más estrechos posibles, asegurándose de que el deseo nunca superara al deber. El matrimonio era el único contexto aceptable para la expresión sexual, pero incluso el sexo conyugal venía con amplias restricciones. La Iglesia prohibía las relaciones sexuales durante la Cuaresma, el Adviento, los días festivos, los días de ayuno, los domingos, miércoles y viernes, durante el embarazo, la menstruación y durante 40 días después del parto. Si seguías todas las reglas, tenías unos 70 días al año en los que el sexo marital era técnicamente permisible. Las restricciones de posición eran igualmente específicas. La Iglesia solo aprobaba una posición sexual, lo que hoy llamamos misionero, con el hombre encima y la mujer debajo. Esta disposición supuestamente reflejaba la jerarquía adecuada entre hombres y mujeres y minimizaba el placer que pudiera distraer del propósito procreativo. Cualquier desviación de esta norma se consideraba pecaminosa. Las posiciones que permitían a la mujer estar encima desafiaban la autoridad divina. Las posiciones desde atrás se consideraban bestiales. El sexo oral era una abominación que pervertía el diseño de Dios para la sexualidad humana. Incluso el entusiasmo excesivo dentro del matrimonio podía ser espiritualmente peligroso. La obsesión de la Iglesia por controlar la sexualidad incluía instrucciones detalladas sobre la conducta conyugal apropiada. Se advertía a los esposos que no fueran demasiado apasionados o insistentes, y a las esposas se les instruía a someterse sin entusiasmo. Disfrutar demasiado del sexo sugería un enfoque inapropiado en el placer en lugar del deber. Los sacerdotes célibes eran responsables de supervisar la sexualidad marital, lo que creaba problemas evidentes. Hombres que nunca habían experimentado la intimidad sexual elaboraban reglas sobre el comportamiento sexual basándose en teorías teológicas más que en realidades humanas. Su ignorancia a menudo conducía a consejos físicamente imposibles, psicológicamente dañinos o médicamente peligrosos.
La confesión se convirtió en un espacio para interrogatorios sexuales detallados. Los sacerdotes preguntaban a los feligreses sobre sus prácticas maritales, pensamientos sexuales y posibles pecados de lujuria. Estas conversaciones debían promover la salud espiritual, pero a menudo se convirtieron en oportunidades de exploración voyeurista de detalles sexuales por hombres a los que oficialmente se les negaban tales experiencias. La sexualidad femenina recibía un escrutinio particular por parte de las autoridades eclesiásticas. Se consideraba que las mujeres eran inherentemente más sexuales y por lo tanto más peligrosas que los hombres. Sus cuerpos eran vistos como fuentes de tentación que podían desviar a los hombres justos. La menstruación se interpretaba como prueba de la corrupción espiritual femenina, lo que requería purificación ritual antes de que las mujeres pudieran participar en los servicios religiosos. La actitud de la Iglesia hacia el placer sexual resultaba particularmente dañina para las mujeres, ya que la respuesta sexual femenina era menos comprendida que la excitación masculina. Las experiencias sexuales femeninas se clasificaban más fácilmente como pecaminosas que como naturales. Las mujeres que experimentaban orgasmos podían temer estar disfrutando de un placer pecaminoso en lugar de cumplir con un deber conyugal. La anticoncepción estaba estrictamente prohibida, pero el razonamiento de la Iglesia revelaba sus prioridades sexuales. Prevenir el embarazo era pecado, no solo porque interfería con el plan de Dios, sino porque separaba el placer sexual de su propósito reproductivo. Tener sexo solo por placer era inherentemente incorrecto, incluso dentro del matrimonio. Las regulaciones sexuales de la Iglesia se aplicaban a través de un sistema de tribunales eclesiásticos que investigaban delitos morales, el adulterio, la fornicación, las prácticas sexuales inusuales e incluso la pasión marital excesiva podían resultar en castigos religiosos, incluyendo penitencias públicas, multas o excomunión. Cuando Enrique VIII rompió con Roma y estableció la Iglesia de Inglaterra, el enfoque fundamental hacia la sexualidad no cambió drásticamente. La teología protestante también desconfiaba del placer sexual y seguía comprometida con regular el comportamiento íntimo. La nueva Iglesia inglesa mantuvo la mayoría de las restricciones sexuales católicas, añadiendo sus propias complicaciones interpretativas. La instrucción religiosa sobre sexualidad seguía siendo mayormente negativa. Extensas listas de prácticas prohibidas con escasa orientación sobre lo que sí estaba permitido. Los jóvenes aprendían qué no debían hacer, pero recibían poca educación positiva sobre relaciones sexuales saludables, placer físico o intimidad emocional. Algunos líderes religiosos reconocieron los problemas de este enfoque. Unos pocos teólogos argumentaron que el placer sexual dentro del matrimonio podía ser espiritualmente positivo, que la intimidad física podía fortalecer los lazos conyugales y que una regulación excesiva podía, en realidad, fomentar los pecados que pretendía prevenir. Pero estas voces eran opiniones minoritarias, en una cultura religiosa que prefería la represión sexual a la celebración del deseo. El impacto psicológico de la regulación sexual religiosa fue enorme. Generaciones de ingleses aprendieron a asociar el placer sexual con el peligro espiritual, a temer sus propias respuestas corporales y a abordar la intimidad con culpa en lugar de alegría. Estas actitudes afectaron no solo las relaciones individuales, sino también el enfoque cultural general hacia la sexualidad, las relaciones de género y la felicidad humana. El control religioso de la sexualidad también reforzaba jerarquías sociales. Los deseos sexuales de los hombres eran vistos como naturales, aunque peligrosos, mientras que los de las mujeres se consideraban fuerzas corruptoras. La sexualidad de las clases altas estaba sujeta a estándares distintos que la del comportamiento campesino, y las autoridades religiosas a menudo colaboraban con el poder secular para mantener el control social a través de la regulación sexual. En la Inglaterra Tudor, Dios no solo vigilaba tu vida sexual, activamente la desaprobaba.
El mensaje de la Iglesia era claro: tu cuerpo es peligroso, el placer es pecado, y el enfoque más seguro hacia la sexualidad es la contención temerosa. Fue un mensaje que moldearía las actitudes inglesas hacia el sexo durante siglos. En 1247, Enrique VIII estaba muerto. Sus 6 esposas habían sido divorciadas, ejecutadas o enviudadas, y a Inglaterra solo le quedaba contemplar los escombros de 3 décadas de excesos sexuales reales. Pero la muerte de Enrique no puso fin a la pesadilla sexual. Tudor simplemente transfirió la disfunción a la siguiente generación. Enrique murió a los 55 años, con un sobrepeso extremo, probablemente diabético, y con úlceras infectadas en las piernas que lo habían vuelto cada vez más inmóvil e irritable. Su legendario apetito sexual había sido destruido por años de excesos, mala alimentación y problemas médicos que convertían la intimidad en agonía. La ironía es evidente. El rey que había revolucionado la religión, la política y las leyes inglesas en busca de satisfacción sexual, murió siendo uno de los monarcas menos satisfechos sexualmente en la historia de Inglaterra. Sus últimos matrimonios fueron en gran parte asexuados, su salud hacía imposible la pasión, y su obsesión por tener herederos varones se había cumplido con un hijo enfermizo, que moriría a los 15 años. El legado sexual de Enrique fue un desastre en todos los niveles de la sociedad. Sus catástrofes matrimoniales desestabilizaron a la nobleza, sus reformas religiosas confundieron la moralidad sexual, y su ejemplo demostró que ni siquiera el poder absoluto garantiza la felicidad sexual. Las realidades médicas de la sexualidad, Tudor, eran horripilantes sin importar la clase social. La sífilis se propagaba rápidamente por Europa, traída por exploradores y esparcida en puertos, ejércitos y cortes reales. La enfermedad era incurable y, en última instancia, mortal, causando síntomas dolorosos que podían durar décadas. Otras infecciones de transmisión sexual eran igualmente comunes y peligrosas. La gonorrea podía causar infertilidad, dolor crónico y muerte. El herpes genital provocaba brotes recurrentes sin tratamiento disponible. Incluso infecciones menores podían ser mortales sin antibióticos ni atención médica adecuada. El embarazo seguía siendo una de las principales causas de muerte para las mujeres de todas las clases sociales. Las tasas de mortalidad materna eran catastróficamente altas. Se estima que entre el 10 y el 15% de los embarazos terminaban con la muerte de la madre. El parto era literalmente una apuesta entre la vida y la muerte que las mujeres enfrentaban repetidamente a lo largo de sus años fértiles. La mortalidad infantil era igualmente devastadora. Casi la mitad de los niños morían antes de cumplir los 5 años, a menudo por enfermedades prevenibles, desnutrición o complicaciones al nacer. Los padres aprendían a no encariñarse demasiado con los niños pequeños, sabiendo que la muerte podía llevárselos en cualquier momento. El trauma psicológico de la sexualidad, Tudor, iba más allá de las relaciones individuales y afectaba a comunidades enteras, aldeas donde morían múltiples mujeres en el parto, familias donde los niños morían regularmente y matrimonios donde la disfunción sexual destruía los lazos emocionales, generaban culturas de miedo sexual y desapego emocional. La violencia sexual era endémica en la sociedad Tudor y rara vez se castigaba. Las mujeres de todas las clases sociales enfrentaban la amenaza constante de violación, con escasos recursos legales y un estigma social que a menudo culpaba a las víctimas en lugar de a los agresores. La violación conyugal era legalmente imposible. Las esposas se consideraban propiedad de sus maridos, sin derecho a rechazar sus demandas sexuales. Las consecuencias económicas de una fertilidad descontrolada eran devastadoras para las familias trabajadoras. Demasiados hijos significaban pobreza, desnutrición y una mayor mortalidad para todos. Muy pocos hijos implicaban falta de mano de obra e inseguridad económica. Las familias luchaban por equilibrar la fertilidad con la supervivencia en un mundo donde la anticoncepción estaba prohibida y era poco fiable. La educación sexual
era peligrosamente inadecuada en todas las clases sociales. Los jóvenes entraban al matrimonio y a las relaciones sexuales con un entendimiento mínimo de la anatomía, la reproducción o el placer. Esta ignorancia conducía a dolor innecesario, prácticas peligrosas y disfunciones sexuales que podían durar toda la vida. La culpa religiosa asociada con la sexualidad causaba problemas psicológicos que afectaban a generaciones enteras. La gente aprendía a temer sus propios cuerpos, a suprimir sus deseos naturales y a afrontar la intimidad con vergüenza en lugar de alegría. Estas actitudes dañaban no solo las relaciones sexuales, sino también las conexiones emocionales y la salud mental. La desigualdad de género era reforzada e intensificada por la cultura sexual. El valor de la mujer se medía principalmente por su capacidad reproductiva. Su sexualidad era controlada por autoridades masculinas y su placer se consideraba irrelevante o peligroso. Los hombres enfrentaban sus propias presiones y limitaciones, pero conservaban el poder fundamental sobre los cuerpos y vidas de las mujeres. El sistema legal reforzaba esta desigualdad sexual, mediante leyes que trataban a las mujeres como propiedad, dificultaban la persecución de la violación y castigaban con mayor severidad la autonomía sexual femenina que la violencia sexual masculina. La justicia se aplicaba de forma distinta según el género, la clase social y el comportamiento sexual. La movilidad social estaba limitada por restricciones sexuales que mantenían a las personas encerradas en las circunstancias de su nacimiento. Las mujeres campesinas no podían escapar de su situación mediante el matrimonio porque sus reputaciones sexuales eran constantemente vigiladas. Las mujeres nobles no podían elegir a sus parejas porque su sexualidad servía a propósitos políticos. Las oportunidades de los hombres también estaban condicionadas por las expectativas familiares y las necesidades económicas. El legado cultural de la sexualidad Tudor se extendió mucho más allá del siglo. Las actitudes hacia los cuerpos femeninos, el placer sexual, los derechos reproductivos y la igualdad de género fueron moldeadas por creencias de la era Tudor que persistieron durante siglos. La vergüenza, el miedo y la disfunción que caracterizaron las relaciones íntimas Tudor se incrustaron en la cultura inglesa. Al final del reinado de Enrique, Inglaterra había aprendido que la obsesión sexual podía destruir reinos, que la sexualidad real descontrolada podía desmantelar instituciones religiosas y políticas, y que tratar a las mujeres como objetos sexuales desechables conducía a la tragedia para todos los involucrados. El experimento sexual Tudor había fracasado de forma catastrófica. La búsqueda de Enrique por la satisfacción sexual llevó a ejecuciones, revolución religiosa, caos político y miseria personal. Sus esposas pagaron el precio más alto por su disfunción sexual, y Inglaterra fue transformada por sus fracasos en el dormitorio. Pero quizá el aspecto más trágico de la pesadilla sexual Tudor fue lo común que resultó ser para la mayoría de las personas, mientras los desastres matrimoniales de Enrique ocupaban los titulares. Millones de ingleses sufrían sus propias tragedias íntimas, muriendo en el parto, luchando con la disfunción sexual, atrapados en matrimonios sin amor y aprendiendo a temer sus propios cuerpos. La sexualidad Tudor no fue solo la historia de un rey disfuncional y sus 6 esposas, fue la historia de toda una sociedad que aprendió a hacer del sexo algo peligroso, del placer un pecado y de la intimidad una fuente de vergüenza en lugar de alegría. Entonces, ¿qué podemos extraer de este recorrido por los dormitorios, burdeles y campos de batalla maritales Tudor? ¿Qué lecciones emergen de 5 décadas de disfunción sexual, obsesión religiosa y catástrofe matrimonial? Primero, lo obvio. La satisfacción sexual no se puede lograr mediante el poder político, la autoridad religiosa ni el control social. Enrique VIII tenía riqueza ilimitada, autoridad política absoluta y el poder de reformar instituciones enteras para satisfacer sus deseos personales. Podía divorciarse de esposas, ejecutar rivales y reescribir la doctrina religiosa
pero no podía forzar la compatibilidad sexual, fabricar intimidad genuina ni comprar la felicidad duradera. Segundo, tratar la sexualidad como algo puramente instrumental, una herramienta para alianzas políticas, avance económico o continuación dinástica, tiende a destruir precisamente lo que se supone que debe lograr. La obsesión Tudor con la producción de herederos y la política matrimonial creó tanta presión y ansiedad que las relaciones exitosas se volvieron casi imposibles. Tercero, la vergüenza sexual y la culpa religiosa no mejoran el comportamiento, solo hacen que la gente sea más infeliz, haciendo lo mismo que habría hecho de todos modos. El elaborado sistema de regulación sexual de la Iglesia no evitó el adulterio, no redujo la lujuria ni creó matrimonios más fieles. Simplemente añadió trauma psicológico a problemas ya existentes. Cuarto, la desigualdad de género empeora la sexualidad para todos. El sistema Tudor, que trataba a las mujeres como propiedad sexual y máquinas reproductivas, no solo dañó a las mujeres, también impidió que los hombres desarrollaran relaciones íntimas genuinas. Creó expectativas irreales sobre el desempeño masculino y produjo la disfunción sexual que caracterizó los últimos matrimonios de Enrique. Quinto, la educación sexual y la comunicación abierta sobre la intimidad son esenciales para relaciones saludables. El patrón Tudor de enviar a los jóvenes al matrimonio sin preparación, sin comprensión de sus propios cuerpos y sin vocabulario para expresar sus necesidades creó generaciones de disfunción sexual que se habrían podido evitar con conocimientos básicos. Sexto, la intersección entre sexualidad y clase social revela cómo la desigualdad económica afecta los aspectos más íntimos de la vida humana. Los campesinos Tudor no tenían vidas sexuales peores que los nobles por inferioridad moral, sino porque la pobreza, la falta de privacidad, la mala salud y la inseguridad económica hacían casi imposible una sexualidad saludable. Séptimo, el contexto médico importa enormemente. La sexualidad Tudor estaba moldeada por la amenaza constante de muerte en el parto, infecciones de transmisión sexual sin cura y completa ignorancia sobre anatomía básica. Las relaciones sexuales modernas se benefician de avances médicos que los Tudor ni siquiera podían imaginar. Pero quizá la lección más importante que nos deja la sexualidad Tudor es cuánto importa la agencia individual en las relaciones íntimas. Las personas que encontraron verdadera felicidad y satisfacción, el romance tardío de Catalina Parr con Thomas Seymour, algunas parejas de comerciantes que desarrollaron asociaciones reales, campesinos que lograron formar familias amorosas pese a circunstancias brutales, fueron aquellas que lograron afirmar alguna elección personal dentro de sistemas opresivos. La pesadilla sexual Tudor no fue inevitable, fue el producto de decisiones culturales, religiosas y políticas específicas que priorizaron el control institucional sobre la felicidad individual, la autoridad masculina sobre la igualdad de género y los principios abstractos sobre las necesidades humanas. Los desafíos sexuales actuales son diferentes, pero no están desvinculados. Todavía luchamos por equilibrar la autonomía personal con la responsabilidad social. Debatimos el papel de la religión en las relaciones íntimas y lidiamos con la desigualdad de género y las limitaciones económicas en nuestras decisiones afectivas. El ejemplo Tudor sugiere que la felicidad sexual requiere no solo esfuerzo individual, sino estructuras sociales de apoyo, sistemas legales que protejan la elección individual, arreglos económicos que no obliguen a las personas a situaciones desesperadas, instituciones educativas que proporcionen información precisa sobre sexualidad y relaciones, y valores culturales que prioricen la intimidad genuina sobre el control institucional. Más que nada, los desastres sexuales Tudor demuestran que la intimidad no puede ser legislada, regulada ni controlada desde el exterior. La sexualidad saludable requiere confianza, comunicación, igualdad y respeto mutuo. Cualidades que no pueden imponerse por ley o doctrina religiosa, sino que deben cultivarse mediante elección individual y apoyo social. El dormitorio de Enrique VIII
Fue un laboratorio de disfunción sexual porque intentó resolver problemas íntimos con poder externo en lugar de crecimiento interno. Sus esposas sufrieron no porque fueran mujeres inadecuadas, sino porque estaban atrapadas en un sistema que hacía imposible la intimidad genuina. Sus historias nos recuerdan que la liberación sexual no se trata solo de libertad individual, sino de crear condiciones sociales que permitan a las personas formar relaciones sanas, consensuadas y mutuamente satisfactorias sin miedo a la violencia, la sanción económica o el rechazo social. La pesadilla sexual Tudor ha terminado, pero sus lecciones siguen siendo relevantes. Podemos elegir aprender de sus errores o repetirlos con formas modernas. La elección, a diferencia de las opciones disponibles para las esposas de Enrique, está en nuestras manos. Y así termina nuestro viaje por la sexualidad Tudor. No con respuestas, sino con preguntas sobre cómo podemos hacerlo mejor. Si has llegado hasta aquí, claramente tienes el estómago para la verdad histórica, por incómoda que sea. Dale like a este video si te hizo sentir agradecido por la medicina moderna, la plomería interior y el derecho a divorciarte sin perder la cabeza. Suscríbete si quieres más inmersiones profundas en los rincones más oscuros de la historia y cuéntame en los comentarios qué aspecto de la disfunción sexual Tudor te sorprendió más. Hasta la próxima. Recuerda que el pasado es un país extranjero donde hacen las cosas muy diferente. Y a veces, eso es algo muy bueno. Como siempre, gracias por escuchar. Que duermas bien. Nos vemos la próxima vez.